Bueno, buenas tardes. Bueno, el día de hoy les voy a comentar un poco acerca de todas las normas que regulan la evaluación del desempeño en Costa Rica. Es importante tomar en se habla del tema de la evaluación del desempeño, pero no es que es la primera vez que en nuestro ordenamiento jurídico se introduce esta temática. Esta temática ya venía dentro de nuestras normas. Lo que hace la Ley de Empleo Público, pues sí es una modificación significativa, pero es algo que ya existe. No se pueden ver de forma aislada. La Ley de Empleo Público siempre hay que leerla dentro de todo el marco legal, dentro de todo el ordenamiento jurídico costarricense, y de ahí que es importante que empecemos por todas las normas que van a regular lo que es la evaluación del desempeño, que ya empezaría a regir con más una ley en especial, sino toda la regulación jurídica. Si gustan, me la pasan, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la charla hoy? Muy brevemente, es conocer las bases legales que aplican la evaluación del desempeño en el sector público y, por supuesto, en el ámbito municipal, que es el área de interés de ustedes y que por su autonomía garantizada constitucional lugar es la constitución política. Recordemos que en el derecho nosotros tenemos la llamada pirámide de las normas, la jerarquía, no sé si alguna vez la han visto, una pirámide como las pirámides egipcias. La que está arriba, la puntita, la norma suprema es la constitución política. Ya desde el año 2000 se le había introducido una reforma al artículo 11 de la constitución política, que es el famoso principio de legalidad, pero se le incluyó también el principio de rendición de cuentas, y si notan, ahí se está hablando también de la evaluación de resultados. Tanto la administración pública como los funcionarios, ya desde el año 2000 se consagró constitucionalmente que debíamos ser sometidos a procesos de evaluación. No quiere con esto decir que en el año 2000 la primera vez que el ordenamiento jurídico habla de evaluación del desempeño, no, ya desde antes. Pero a nivel constitucional, ya con esta reforma se introduce el principio de rendición de cuentas y el principio de evaluación de resultados de las instituciones y la evaluación de resultados también de los funcionarios. Entonces, vemos es una obligación ya de rango constitucional, que es la norma suprema, la que nos va a regir por encima de todas las demás leyes. Después continuamos con la ley. Continuamos, sí, por favor, con la Ley General de la Administración Pública, el artículo 4, esta ley es de 1978, y desde siempre ha tenido los principios que rigen el servicio público. Recordemos que en la administración pública se presta un servicio público. El ámbito municipal presta múltiples servicios públicos. De hecho, las municipalidades se dedican a prestar servicios públicos. Quizás en la cotidianidad la gente y los ciudadanos no nos damos cuenta de la importancia de estas labores, pero sin ellos sería un caos, ¿verdad? Y dentro de estos principios está el tema de satisfacer las necesidades de los usuarios, la continuidad, la eficiencia, la adaptación al cambio, la igualdad de trato y la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Todos estos aspectos son los principios que deben regir la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es un instrumento que no debe estar hecho para ponerle una nota a alguien, porque no es un examen de una materia, es un instrumento para evaluar el resultado del funcionario y de la institución. ¿Bajo qué? Bajo estos principios de la prestación del servicio público. Esos son los principios que debe regir cuando elaboramos este tipo de instrumentos. Si gusta, me pasan, por favor. El principio de legalidad, el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, también relacionado con el artículo 11 de la Constitución Política que les mencioné anteriormente,
porque la evaluación del desempeño, por los efectos que tiene que poseer rango legal. Si bien muchas instituciones ya habían implementado evaluación del desempeño, ya se venía haciendo, no es un error creer que el próximo año va a ser la primera vez que se van a evaluar a los funcionarios. No, ya múltiples instituciones tienen 20, 30 años de tener mecanismos de evaluación del desempeño. Lo que pasa es que se hacía con mecanismos internos, gestión de recursos humanos, parte de la labor interna de la institución, pero ya ahora se le da una serie de efectos muy importantes y que los vamos a ver más adelante. De ahí la necesidad que esté tipificada a nivel legal. Y desde ya voy adelantando, una de mis recomendaciones finales es que haya una reglamentación institucional, porque las leyes son de aplicación general, la ley está hecha para todos, pero cada institución es particular, incluso en el ámbito municipal. Ustedes son muy diversas, hay municipalidades muy grandes, municipalidades muy pequeñas, municipalidades con más recursos, municipalidades con menos recursos, municipalidades en zonas industriales, municipalidades en zonas agrícolas. La realidad municipal es muy distinta, entonces la regulación de la evaluación del desempeño del funcionario tiene que estar en un instrumento propio. Entonces, si bien tenemos la ley como marco general por el principio de legalidad, lo ideal es que cada institución tenga su propia reglamentación. ¿Cuál es el concepto legal de evaluación del desempeño? Los compañeros de recursos humanos y el compañero Gerson y demás pues nos dará su explicación desde el ámbito de recursos humanos. Nosotros vamos a ir a la definición que tiene la ley. En el caso de la ley de salarios de la administración pública que fue modificado, reformada recientemente por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, tanto el artículo 3 como el artículo 45 hablan de la evaluación del desempeño como este conjunto de protocolos, normas, procedimientos, que lo que busca es evaluar que el funcionario alcance los objetivos, cumpla las responsabilidades y el perfil del puesto, pero siempre relacionado con los principios del servicio público. Nunca se nos puede olvidar eso. Nosotros prestamos un servicio público, artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, siempre tiene que estar orientado a eso, a satisfacer esos principios del servicio público. De manera específica, el Código Municipal que aplica a este sector, a quienes nos escuchan el día de hoy, el 143, condiciona el pago de incentivos y beneficios a fomentar políticas de desarrollo y lo define como un proceso técnica que estima el rendimiento global del empleado. Entonces, ya aquí la evaluación del desempeño individual, no solamente institucional. El artículo 11 constitucional habla tanto de la evaluación del desempeño institucional como del funcionario. Aquí es específicamente del funcionario. Entonces vemos que tenemos una norma de rango legal especial, específica para el sector municipal, que habla de la necesidad de contar con estos mecanismos de evaluación del desempeño individuales. Por eso les mencionaba la necesidad de que cada municipalidad reglamente su propio proceso y, como veremos más adelante, incluso cada funcionario va a tener un proceso de evaluación del desempeño distinto. La ley marco de empleo público, que es la que va a empezar a regir, ya fue aprobada, va a empezar a regir a inicios del próximo año. En el artículo 27 ya hace todo un desarrollo de lo que va a ser la evaluación del desempeño. Respeta lo que es la autonomía de las universidades en el último párrafo, pero como también se reformó el Código Municipal, pues esta ley es marco, así se llama, o sea, es un instrumento general. Código Municipal es de aplicación específica, el que acabamos de mencionar, y la necesidad de una reglamentación interna. En primer lugar, se debe mencionar que la evaluación es un derecho del funcionario y un deber del funcionario. O sea, estamos ante las dos cosas. El funcionario tiene derecho a ser evaluado. El Código Municipal en el 155, que habla de los derechos de los funcionarios municipales, dice que tendrán derecho a una evaluación anual del desempeño de sus labores, es decir, que me evalúen, que me califiquen, me revisen, que me digan cómo estoy trabajando, si estoy trabajando bien, de qué manera estoy trabajando. Y también es una obligación
de los funcionarios municipales, pero también de todos los funcionarios del sector público, pero específicamente, como el del interés de ustedes es el ámbito municipal. El 144 habla de, es un deber someterse a esta evaluación del desempeño. Ningún funcionario municipal va a decir, yo no quiero que me evalúen o me están violentando derechos laborales por evaluarme, o no. Si la evaluación cumple los parámetros que establece la ley marco de empleo público, que sí fue lo que vino a hacer, o sea, no vino a introducir la evaluación del desempeño como algo novedoso en el ordenamiento jurídico costarricense, porque ya existía la evaluación del desempeño, ya se hacía evaluación del desempeño en muchas instituciones, no en su totalidad, pero en muchas sí se hacía. Lo más importante que vino a hacer la ley marco de empleo público es decirnos el cómo y hasta establecernos parámetros para hacer esa evaluación del desempeño. Entonces, evaluado, pero también la obligación de todo aquel que ocupe un cargo público en cualquier ámbito estatal, incluido el gobierno local, a recibir esa evaluación. Adelante. ¿Cuál va a ser esa metodología? Y como les mencionaba, esto es quizás de los cambios más significativos que tiene la Ley Marco de Empleo Público. Nos vamos al 28 de la Ley Marco de Empleo Público y también al 47 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. Vemos que es prácticamente el mismo, la misma redacción, el mismo texto. De hecho, esta redacción de la Ley de Salarios de la Administración Pública es la que va a empezar a regir cuando empiece a regir la Ley Marco de Empleo Público. Es la misma metodología. Ese es quizás el elemento más novedoso de la Ley de Empleo Público, que nos viene a decir el cómo hacer la evaluación. Si bien en muchas instituciones hacía carácter muy subjetivo, acá se da predominancia a los indicadores cuantitativos, es decir, verificar la cantidad de trabajo, de procesos, de recursos, de labores que cada funcionario desempeña. Entonces, en el pasado, quizás la evaluación del desempeño estaba basada en la percepción de los compañeros, en la percepción de la jefatura, del desempeño del funcionario, era más elementos cualitativos. Incluso en una institución donde yo trabajé, le calificaba a uno la redacción y la ortografía como un criterio para la evaluación del desempeño. Obviamente eran evaluaciones de desempeño mal diseñadas. Ahorita se le está dando una predominancia a los indicadores cuantitativos. ¿Cuál es la cantidad de trabajo? Y para hacer eso es necesario tener históricos, tener registros, metas individuales para cada municipalidad, sino que el plan de trabajo o las metas para la evaluación del desempeño tienen que ser individuales para cada funcionario. ¿Por qué? Aquí no va a aplicar un principio de violación al principio de igualdad, de que todos nos tienen que evaluar con el mismo instrumento, no, porque todos tenemos funciones distintas, desempeños distintos, cargos distintos. Entonces, al ser indicadores cuantitativos, es necesario que yo verifique la capacidad y el historial de trabajo de cada uno de esos puestos y desarrolle esas metas individuales para cada funcionario. Entonces, no es la misma, yo no voy a evaluar con el mismo instrumento al abogado municipal que al ingeniero municipal. Tienen funciones distintas y necesito generar indicadores cuantitativos. Anteriormente, cuando la evaluación del desempeño se instrumento para todos los funcionarios, pero como ahora nos estamos enfocando en la cantidad y el volumen del trabajo, pues no es la misma cantidad, volumen de trabajo, productos que puede generar, por ejemplo, la secretaria del Consejo Municipal, que va a generar el compañero encargado de la gestión tributaria. Son labores totalmente distintas, van a tener indicadores distintos y las metas tienen que ser totalmente distintas. Tiene que haber una relación entre el nivel de cumplimiento de meta y los objetivos institucionales. Recordemos siempre los principios del servicio público y recordemos que la evaluación es del desempeño individual del funcionario, pero también de la institución global. Hay mecanismos para evaluar ya el rendimiento de las municipalidades. Tenemos planificación, por eso les decía que el ordenamiento jurídico no se puede leer de forma aislada, sino que es un sistema
No se nos puede olvidar que desde inicio de año se nos pide contar con presupuestos, se nos pide contar con planes anuales operativos, con planes institucionales, y la idea es que todas estas planificaciones estén ajustadas y que yo le ponga indicadores y metas individuales a cada funcionario que estén alineados con los planes institucionales de tal forma que el trabajo que hizo el funcionario contribuya a alcanzar esos planes y metas institucionales, que en última instancia es la prestación del servicio público, porque si no, no tendría ningún sentido, la gente estaría haciendo trabajo infructuoso. La idea es que el trabajo que realicen los funcionarios municipales permitan alcanzar los planes y metas institucionales. Entonces, de aquí que para la evaluación del desempeño, la planificación recobra un carácter sumamente relevante. Tenemos que tener buenos planes institucionales, planes operativos, planes de tal forma que en el conjunto de trabajo de todo el equipo podamos alcanzar esos planes. Y otro de los aspectos, perdón, anterior, es la responsabilidad del superior jerárquico de definir esos procesos y los proyectos a evaluar. El superior jerárquico es el que va a definir. Al funcionario se le informa cuáles proyectos y cuáles procesos se le van a considerar en su evaluación, pero el superior jerárquico lo va a definir. ¿Por qué? Porque entendiendo esta lógica de la planificación armonizada, el jerarca conoce el plan institucional, el plan anual operativo, el plan de trabajo de su departamento, entonces va a preparar planes y proyectos de cada uno de sus subordinados de tal manera que le permitan alcanzar el plan institucional, el plan global. Entonces, de ahí la necesidad de que no es el evaluado el que diga yo quiero que me evalúen esto, sino que el superior jerárquico va a definir qué evaluar, pero esa definición de qué evaluar la secretaria, cuántos sellos de recibido de documentos puso, es ¿cuál le voy a evaluar al funcionario, al subordinado que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales y la adecuada prestación del servicio público? Así podemos pasar. Criterios para la evaluación del desempeño, también tenemos el 48 de la ley de salarios y el 29 de la ley marco de empleo público. Tienen unas redacciones un poco distintas, pero si los vemos, buscan el mismo fin y en esencia dicen los mismos aspectos. Lo que les mencionaba, que la jefatura es la responsable de definir esos criterios, pero definir esos criterios con base en la planificación institucional, la ley de administración financiera y presupuestos públicos, la obligación de cuando hacemos los presupuestos municipales siempre el plan de trabajo. Recordemos que el presupuesto es una manifestación en términos monetarios de la planificación de los proyectos que quiere realizar la municipalidad en ese año. Muy importante, la definición de criterios debe darse desde inicio de año y debe ser comunicada al funcionario al inicio de sus funciones, desde inicio de año. No fue que a final, en diciembre, a mí como jefatura se me ocurrió que le voy a evaluar 3 proyectos al funcionario tal. No, hay un principio que es que usted como subordinado tiene derecho a saber con base en qué lo van a evaluar. Entonces, en enero le dicen, le voy a evaluar 3 proyectos, usted sigue con todas sus demás funciones, no es que solamente va a hacer esos 3 proyectos, no, sigue con todas sus demás funciones, pero le puede poner énfasis a esos 3 proyectos que yo sepa que me van a evaluar. Hay que hacer un plan de trabajo individual. Recordemos el artículo anterior que hablaba de metas individuales. Por eso les decía que la evaluación del desempeño que tradicionalmente habíamos venido implementando de un solo instrumento para todo el mundo ya quedó en el olvido. Necesitamos elaborar instrumentos por puestos y por funcionarios, por historial de productos. Hay gente que puede dar más, hay gente que puede dar menos por las circunstancias que le está dando menos, hay que exigirle que dé un poquito más. Entonces, los planes de trabajo van a ser individuales. No hay una violación al principio de igualdad si nos aplican planes de evaluación del desempeño distintos.
La administración debe contar con sistemas informáticos. Yo sé que eso es un gran obstáculo para algunas municipalidades de escasos recursos y que quizás tienen esas limitaciones informáticas, pero hay que buscar cómo solventarlas. Tiene que tener ese sistema informático y vamos a ver más adelante que hay una obligación de dar seguimiento anual a todo lo que, no solamente anual, más bien, sino durante el año ir haciendo seguimientos. Todo eso tiene que quedar en el sistema informático, tiene que dar respaldo. Esto es muy importante por las consecuencias que tiene esta evaluación del desempeño y que eventualmente puede ser utilizado de los avances que ha hecho fulanito de tal. Entonces, esa información tiene que estar. Es importante que, bueno, lo voy a mencionar más adelante, pero para efectos de anualidad y otros efectos se necesita una calificación mínima de muy bueno o su equivalente. Y aquí establece el criterio, 80% van a ser elementos cuantitativos y un 20% van a ser esos elementos subjetivos de criterios de la jefatura. Recordemos que, pues antes, muchas veces la evaluación del desempeño era únicamente el aspecto subjetivo. Ya ahorita no, eso va a cambiar. Entonces necesitamos estos sistemas informáticos para poder empezar a medir con datos, con números, el volumen de trabajo de cada funcionario. Seguimos, por favor. La siguiente, por favor. De calidad, el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. La calificación de muy bueno o su equivalente en contenido numérico va a ser el único criterio para otorgar la anualidad. Entonces, no se le puede pagar a ningún funcionario anualidad que obtenga una calificación menor a muy bueno o que no se le haya hecho evaluación del desempeño. Y es obligación del jerarca hacer la evaluación del desempeño. Es responsabilidad del patrono hacer la evaluación del desempeño. Si bien en los últimos años no hemos recibido anualidad, pues la ley lo dejó todavía ahí. Sin embargo, también se considera como un antecedente para carrera profesional, para lo que son ascensos, capacitaciones, permisos, tiene que tomarse en consideración. Muchas veces eso no se considera. Uno ve concursos internos o incluso mixtos los subordinados anteriormente. Por ejemplo, recientemente el Estado de la Justicia hizo esa observación de la necesidad de que en el caso de los jueces se tomen en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño para temas de ascenso. Eso va a pasar ahora, a partir de ahora, en la carrera municipal, pues que tiene un recurrir a la evaluación del desempeño. Mira, fulanito de tal siempre ha tenido una buena evaluación del desempeño, incluso superior que el otro, y ese puede ser un criterio válido tomado en consideración para nombrar. Y por supuesto que van a ser insumos para recursos humanos. Los compañeros de recursos humanos son los expertos en esto y ellos hacen pues planes de trabajo, de capacitación y demás. Entonces, tener la evaluación del desempeño, conocer en qué está fallando la gente, qué es lo seguimos con la otra. Ya casi me van a sacar tarjeta roja por el tiempo. Ok, ahí me dice. En el caso del Código Municipal que sufrió estas reformas, es muy importante el artículo 145 y 146, porque también condiciona, tiene los mismos efectos. La evaluación del desempeño para concesiones de permisos para cualquier tipo de beneficio. Y también habla de la necesidad de obtener una buena calificación del desempeño para lo que es el pago de la anualidad y también los efectos que tendría tener una baja evaluación del desempeño. O sea, lo que es el efecto que tendría en el
el tener esos efectos negativos. Entonces, aspectos positivos, una buena evaluación del desempeño me va a permitir ascensos, permisos, becas y demás, pero una baja calificación del desempeño significa que hay que hacer algo. La ley de salarios de la administración pública recientemente modificada también establece estos mismos y que se tiene que empezar a partir de ahora en los concursos públicos o en los concursos internos de las instituciones, empezar a destinarle un rubro de esos concursos, de esas tablas de calificación a la evaluación del desempeño previa que hayan prestado los funcionarios en nuestras instituciones. Adelante, por favor. Uno de los mayores mala calificación del desempeño. La ley de empleo público habla de obtener 2 calificaciones de desempeño inferiores a muy bueno, o sea, bueno, regular, insuficiente. 2 calificaciones de esas de forma consecutiva, dice la norma que produce el despido inmediato. Sin embargo, los compañeros de recursos humanos, es un instrumento que permite saber cuál es el rendimiento individual de cada funcionario, cuáles son sus áreas débiles, cuáles son sus áreas fuertes y de qué manera va a avanzar y de qué manera puede mejorar ese funcionario. La valoración del desempeño nace como una forma para incentivar una mejora, para corregir deficiencias y que se puedan no es punitivo, no es sancionatorio, o sea, esto no es derecho penal en donde yo vengo a imponer sanciones, no es punitivo. Sin embargo, el legislador decidió darle esos efectos. Antes de que, y eso es importante tenerlo claro para las jefaturas, no es que ahora, a partir de ahora, voy a empezar a ponerle al funcionario que nos da problema y lo despedimos inmediatamente, no. La norma también establece la forma o el mecanismo de hacer esa evaluación del desempeño. Antes de proceder a un despido, tenemos que cumplir con todos los requisitos anteriores, que era planes de trabajo y metas individuales, el histórico de trabajo de ese funcionario, qué es lo que ha rendido anteriormente y cuál va a ser la meta que le voy a poner. Planes de trabajo individuales. La jefatura tuvo que haberse sentado y haber diseñado un plan de trabajo. Al inicio del año definirle cuáles eran los proyectos, cuáles eran los criterios para esa evaluación del desempeño. Esperar todo el año con todos esos indicadores, contar con el sistema informático que respalde toda esa información, todos esos insumos. Y solo posteriormente vamos a poder inmediata al despido. La administración primero tiene que establecer planes correctivos. Tiene que establecer si fue que las metas individuales no estuvieron bien definidas, si el plan de trabajo no estuvo bien definido, quizás en su momento la institución es la primera vez que va a empezar a implementar un sistema informático de evaluación del desempeño, no tiene datos para poder sentarse y redactar sus primeros planes de trabajo. O sea, no tenemos históricos, entonces tal vez el plan de trabajo no estuvo bien diseñado. Hay un sistema de conteo, recordemos que la norma, acabo de mencionarlo, la ley establece que es un 80% de elementos cuantitativos, y si todavía somos de estas instituciones en donde recibimos las cosas en papel, no siempre se registra, entonces el funcionario, yo recomiendo a los funcionarios que empiecen a llevar su propio registro también, y la institución tiene otro, el funcionario dice, entonces ven que hay una enorme diferencia y que podría darse si no tenemos todo automatizado, entonces podrían darse esas diferencias. Hay que ver qué fue lo que originó esa mala calificación, y si efectivamente es una deficiencia del funcionario, lo primero es establecer planes correctivos. Y solo después de que ya pase por esa etapa
que estoy total y absolutamente seguro que hizo una adecuada planificación de la evaluación del desempeño, que los planes individuales, las metas individuales estaban bien, que el sistema informático estaba funcionando bien, que al funcionario ya había tenido una mala calificación, se le dio un plan remedial y no quiso mejorar, solo en ese supuesto puedo proceder al despido, pero no antes. La evaluación del desempeño no es un mecanismo para despedir. Si bien la ley lo dice de forma inmediata, recordemos que tenemos que leer. Y si la municipalidad simplemente empieza a despedir a la gente por eso, es muy fácil prever que los jueces laborales van a empezar los laborales y los del contencioso, cualquiera de las dos vías que se tramite, van a empezar a anular esos despidos, porque como ven hay todo un trabajo previo antes de poder llegar a decir que realmente es una responsabilidad del funcionario tener una baja evaluación del desempeño. La siguiente, por favor. El procedimiento para el despido. Aquí es importante. Recuerden que los que les mencioné la planificación al inicio, la evaluación del desempeño hay que planificarla, armonizarla con la planificación institucional. Ya le hice el plan de trabajo, metas individuales. El funcionario tuvo una mala calificación, se le aplicó un plan remedial. No hay disposición del funcionario, estamos total. El procedimiento establecido en el artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público, pero siempre de forma supletoria hay que seguir la Ley General de la Administración Pública y toda la jurisprudencia, vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional con relación al debido proceso y el procedimiento administrativo. Derecho a tener patrocinio letrado, derecho a ser escuchado, derecho a revisar el expediente, derecho a aportar prueba. Entonces, todo lo que son estos derechos desarrollados constitucionalmente, desarrollados por la Sala Constitucional, la Ley General de la Administración Pública, que se me haga una adecuada notificación del proceso, que se me escuche, de poder yo presentar mi prueba de descarto. Todo eso hay que respetarlo. Entonces, la primera obligación, y creo que aquí se los trataba de recalcar, es que cuando un funcionario tiene una mala calificación, de la institución, problema de registro, si yo no le estoy tomando en consideración todo el trabajo que hace, si es un problema de falla del diseño del plan de trabajo, si es un problema de metas, si es una deficiencia que efectivamente el funcionario tiene, desconoce parte de su tramitología, entonces le digo, bueno, necesita usted a partir de ahora llevar cursos de capacitación de tal tema, a partir de ahora usted va empezar a mejorar su redacción, ortografía, porque puede ser que los documentos se los devuelvan porque no se entienden, a partir de ahora le va a recibir un acompañamiento de otro compañero que le va a guiar. Haber implementado todo eso y es hasta que se vea una actitud poco colaboradora del funcionario en donde yo llego a aplicar este procedimiento del despido, artículo 21, pero siempre de forma supletoria a la Ley General de Administración Pública y la fase recursiva, En el caso del régimen municipal, que también regula aspectos muy importantes, específicos para la evaluación del desempeño, ¿me pasas, por favor? Tenemos que la norma establece que se van a evaluar los funcionarios nombrados en propiedad. El Código Municipal así lo señala. Sin embargo, con aplicación de la Ley de Empleo Público, tendríamos que extender esa evaluación del desempeño a todos los funcionarios. La evaluación del desempeño siempre va a ser anual. Incluso la Ley General de Empleo Público habla anual. Se le indica al funcionario inicio de año. Sin embargo, el Código Municipal tiene reglas especiales cuando el funcionario no ha estado durante un año nombrado o no durante un año nombrado en la misma jefatura. Habla de periodos de 6 meses o incluso hasta periodos de 3 meses. ¿Quién es el funcionario? Establece que va a ser el jerarca el que va a resolver el conflicto entre el funcionario y el superior jerárquico. El alcalde va a cumplir aquí en este rol
de si el superior jerárquico le puso una evaluación del desempeño X a un funcionario, este no está de acuerdo, este puede acudir en vía recursiva al alcalde para que se le resuelva. Contra lo que eso resuelve, pues puedo acudir yo al ámbito jurisdiccional, ya eso sería otro tema. Ámbito jurisdiccional, el ámbito laboral, derecho de juzgados de trabajo van a ser los que van a conocer mayoritariamente estas acciones, a presentar las condiciones por las cuales yo considero que esa evaluación no es correcta. Puede ser que el funcionario considere que no se le están tomando en cuenta todas sus labores, que no hay adecuados registros, que la institución no lleva un buen control, que el plan antes de poner una baja calificación de evaluación del desempeño, porque muy probablemente el funcionario que recibe una calificación baja va a ir a los juzgados. Y lo primero que les va a pedir a un juez a ustedes es todo eso, todos esos antecedentes. ¿Dónde están los históricos? ¿Dónde están los respaldos? ¿Dónde está el plan de trabajo individual? ¿Se le comunicó al funcionario? ¿Se le dijo qué proyectos se le iban a evaluar? ¿En qué momento? ¿Se hicieron adelantos de la evaluación o evaluaciones parciales durante el año? ¿O se esperaron hasta diciembre para decir al funcionario que iba mal? Todo eso lo va a pedir un juez y probablemente si la municipalidad no lo tiene, procedan a anular el despido y la reinstalación. Igualmente, como la ley de empleo público, 2 calificaciones regulares consecutivas es considerada una falta grave que podría sancionarse incluso con el despido. La siguiente, por favor. El que establece el 148 de la forma del periodo de tiempo que tiene el trabajador municipal, la evaluación, y el 147, 149 y 150, que dicen textualmente lo que anteriormente les acabo de explicar. La siguiente, por favor, creo que ya vamos terminando. Ajá. Finalmente, recientemente se emitió un decreto, bueno, no tan recientemente, es del 2019, se emite un decreto para lineamientos generales para implementar la gestión de la evaluación del desempeño. Este es el decreto que viene a regular la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas. Sin embargo, yo voy a omitir entrar en detalles de estos lineamientos por de cómo se ha venido implementando esta evaluación del desempeño. Ya para finalizar, quizás a manera de conclusión, quiero hacer el llamado, no, pero me falta una diapositiva más, qué pena. Las recomendaciones generales. Primero, es reglamenten el proceso de evaluación del desempeño de su institución. Tenemos ley, tenemos código municipal, pero cada municipalidad es distinta. Reglamenten su propio proceso. Reglamentar los aspectos de la ley de empleo, la ley marco, como el tema de los nombramientos, periodos de prueba de la alta dirección pública. No, yo no lo mencioné acá, pero sí es importante que lo tengan. La ley marco habla de periodos de prueba, modifica el periodo de prueba de la alta gerencia pública distinta a lo que el Código de Trabajo establecía. Entonces es importante, le da a cada institución la obligación de eso es responsabilidad del jerarca de la jefatura. Las jefaturas, si no realizan estos procesos adecuados desde inicio de año, están incurriendo en una causal de responsabilidad administrativa disciplinaria por omisión en el cumplimiento de sus deberes. Le aplico la responsabilidad administrativa de la Ley General de la Administración. Es importante agotar todas esas vías correctivas, sea por deficiencia de los sistemas institucionales, por los sistemas informáticos, por falta de capacitación del funcionario, porque va a ser uno de los aspectos que le va a pedir de primera instancia un juez cuando se impune. Recordemos que el despido es una sanción muy gravosa que vía jurisprudencia de la Sala Constitucional ha dicho que es la última ratio, o sea, la primero hay que buscar cómo colaborarle al funcionario para que mejore su desempeño, su gestión, y ya solamente si no hay una mejora
del funcionario en su gestión, pues proceder al tema del despido. Pero la evaluación del desempeño no es un instrumento legal creado para despedir gente, tal vez eso es una cosa importante. El legislador lo incluyó, pero no es un instrumento legal. La mejora de la prestación del servicio, la mejora de los indicadores y resultados institucionales e individuales. De mi parte, eso sería. Gracias. Muchísimas gracias. Definitivamente toda la información es súper útil para nuestro quehacer municipal. Les recuerdo que por el trabajo que la compañera realiza, ella acaba de hacer. Vamos a darle el pase a don Gerson, si está por ahí. Al final, como lo indicamos, vamos a contestar las preguntas. Las compañeras ya las están sistematizando. Don Gerson, ¿cómo está? Muchas Bien, gracias a gracias. todos los que continúan participando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ir un poquito más rápido. La información que me pidieron. Gerson, ¿podría cerrar la cámara porque te estamos... Que nosotros hemos tenido. Nosotros iniciamos con la aplicación de 19, que fue cuando para tener más ancho banda, y si pudieras iniciar porque no te iniciamos entendí. estableciendo las metas de la ley, veníamos trabajando en un cambio en la metodología. Este modelo era muy parecido al que íbamos nosotros a imponer, entonces teníamos un poquito de camino recorrido. No sé si don Gerson me escucha. Y nos facilitó un poquito la implementación. Entonces, Don Gerson, ¿sí me escucha? no sé si me escuchan. Es que si apagas la cámara, es mejor para que se mejore, para que podamos escucharte más fluidamente. Sí te vemos y te escuchamos, pero se entrecorta. Entonces, tal vez apagas la cámara y continuamos. Is being recorded. Ok, si les parece, compañeras, vamos sí. a... ¿Sí nos escucha, don Gerson? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí, entonces, si usted quiere, apaga la cámara y continúa, y así no se nos pega la conexión. Ok, perfecto. Excelente, gracias. No, con gusto. Muy bien. Esos son los 3 puntos que quiero desarrollarles para compartir un poquito la experiencia de nosotros. Es poder hablar un poquito de la metodología en general, que la conocen y la licenciada lo estuvo explicando un poquito también ahorita. Luego entrar un poquito a explicar cuáles son las acciones que nosotros hemos ejecutado y que de acuerdo al decreto 42087, que estos son los lineamientos generales para aplicar las evaluaciones del desempeño nos han salido bien, qué cosas otras tuvimos que ir corrigiendo en el camino, por si algún colega le puede ser esto de utilidad. Si gusta, pasamos a la siguiente. Muy bien, los componentes de la evaluación del desempeño, originalmente cuando inició la ley, ¿verdad? Era 80-20, 80% metas, 20% competencias. Ya a partir de este año, 2022, comienza a aplicar el transitorio que traían estos lineamientos y en donde el 20% de competencias lo diluye en otros componentes que ya vamos a entrar a explicarlos más adelante. El tema de las metas, bueno, es un 80%. El caso de los puestos que son jefatura, entiéndanse jefatura, personas que tienen personal a cargo, ¿verdad? Van a tener un 10%.
Si gusta la siguiente. Y como les explicaba, a partir de este año ya hay dos factores, uno de autoevaluación y otro de evaluación de las jefaturas. Aquí yo le coloco un 5% porque es el porcentaje que nosotros en la municipalidad definimos. Ahora bien, los lineamientos señalan en el artículo 14 que para todas las instituciones que no formamos parte o no estamos cubiertos por el régimen del servicio civil, que es el caso de nosotros las municipalidades, el anexo o la tabla que trae estos lineamientos es de manera optativa. Decidimos mantener el porcentaje que ese anexo trae como sugerencia, que es un 5%. Ahora bien, aquí es muy importante los parámetros, porque qué medir o qué se puede medir con respecto a esta metodología. Para eso, mi recomendación es, así lo hicimos nosotros, hicimos como un estudio general en Mideplan, en el Servicio Civil, que tienen ellos manuales y documentos de atinencia, de competencias, les puede ser de utilidad. De igual forma, con mucho gusto, yo puedo compartir los que nosotros tenemos. Y nosotros construimos las competencias y los factores de autoevaluación y evaluación de las jefaturas con respecto a esos documentos y también al análisis propio que veníamos trabajando nosotros. ¿Por qué? Bueno, no sería tal vez técnicamente corresponde a cada uno de los funcionarios, se le diga, mira, calificate entre 1 y 5, ¿cómo usted considera su rendimiento? Y la persona se califica. Nosotros lo que hemos hecho es que, por ejemplo, en cada uno de estos dos factores, autoevaluación y evaluación de las jefaturas, establecimos 5 criterios de comportamiento, competencias, en el cual las personas se van haciendo leen la pregunta y hacen una autoconciencia y se van respondiendo de 1 o 0, ¿verdad? Si consideran que la tienen la calificación o no la tienen, y las personas van puntuando y de ahí va a tomar la calificación. Aquí hay un punto muy importante que quiero explicar antes de pasar a la otra diapositiva. El factor de autoevaluación es para todos los funcionarios, tanto jefaturas como no jefaturas. Todos los funcionarios tenemos que este factor de autoevaluación que cada uno se pone no es sujeto de evaluación de la jefatura. Es decir, si yo como jefatura tengo personal a cargo y bueno, y no sé, yo considero que tengo un funcionario que no da la talla, que no tiene una buena actitud, no da un buen rendimiento y aún así se pone un 5% porque él se considera que sí hace un buen trabajo, este es un factor en el cual la jefatura no puede venir a discutirle, a discrepar o a decir al compañero, venga acá, vea, es que usted falla en esto y lo otro, usted no da un buen rendimiento, a mí me parece que usted no debería ponerse un 5, usted debería ser más honesto, usted debería estar en un 2, un 3. Esa acción no cabe aquí porque el lineamiento establece que la autoevaluación es un derecho que tenemos cada uno de nosotros y cada uno se lo pone. De muchas instituciones o lugares los tipos de criterios o construir los propios, en los cuales el personal que tiene a cargo cada jefatura va a evaluar a la jefatura. Por eso es que a las jefaturas las competencias a partir de este año son un 10% y a los no jefaturas un 15%. El total de la evaluación va a ser un 80% metas, un 10% competencias, un 5% autoevaluación y un 5% la calificación que el personal bajo mi cargo me da a mí. Esto bajo el porcentaje que yo les digo, 5%, que es el nuestro. Perfectamente cada municipalidad, cada uno de ustedes a nivel interno, pueden decidir que esta autoevaluación va a tener un valor de un 3%.
Esta quizá la pongo porque es interesante o es importante, me parece, pero más que todo es un tema de mero conocimiento, ¿verdad? Creo que bueno, primero que para mí, para mi criterio, tener a mano siempre estos lineamientos y bien estudiados y bien anotados es fundamental para poder llevar a cabo el proceso. Yo lo abarco también. Es que estos lineamientos, en general la ley, le asigna a las áreas de recursos humanos, específicamente al encargado o encargada de recursos humanos, la responsabilidad por todo el proceso de evaluación del desempeño. Aquí hay que entender que como encargados de recursos humanos recae sobre nosotros el garantizar que el proceso se dé y que se dé de acuerdo a todos los procedimientos. Dentro del procedimiento, en el sentido, por ejemplo, cuando van a asignar metas. Sin embargo, para eso hay plazos y esos plazos los tienen que establecer, por ejemplo, recursos humanos. Tiene que darle seguimiento para que ninguna evaluación o ninguna asignación de metas se le quede por fuera. Porque si al final de año tenemos la casualidad o la situación de que llegamos a final de año y vamos a evaluar metas, porque a la jefatura se le olvidó. Nosotros tuvimos la experiencia de un funcionario que estuvo incapacitado como 2 meses precisamente en ese tiempo. El periodo pasó, la jefatura se le indicó que cuando regresara tenía que hacer la evaluación, se le pasó, y bueno, ahí hubo una falla como de control y al final la persona tiene derecho, como le explicó la licenciada, la evaluación es un deber, pero también es un derecho a la persona. No le podemos decir, mira, me de que se lleven todas las etapas. Con este tema de las calificaciones, lo establezco porque de acuerdo a lo que teníamos en el Código Municipal, se reforma todo el tema de las calificaciones, ¿verdad? Con el tema del Código Municipal teníamos regular, bueno, muy bueno y excelente. Aquí el regular, ahora ya no es regular, ahora es insuficiente y únicamente para los que obtengan la totalidad del puntaje. Aquí yo al lado derecho pongo los márgenes que nos trae la ley, porque es importante en el momento de construir el sistema informático que establece los lineamientos, que todos estos parámetros vengan correctos o alineados a este decreto, ¿verdad? Ahí también el artículo habla de que tiene que estar expresado en 2 decimales y que si el segundo decimal es superior a 5, la persona pasará. Bueno, eso fue abarcando el primer punto, ¿verdad? Era tal vez un recorrido muy sucinto, muy breve, específico de la metodología que pienso yo que puede estar claro. Ahora, me parece a mí este punto importante que lo agregué. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la realidad, verdad? ¿Qué acciones, qué trabajos, qué tenemos que hacer nosotros para poder aplicar esto en eso? Entonces, hay 3 etapas específicas dentro de la metodología. Uno, que es la asignación de las metas. Luego tenemos otra etapa que es cuando hacemos una evaluación de las metas durante el periodo que se está trabajando y también el periodo de la evaluación. Esta evaluación, entrando a la primera etapa, que es la de asignación de metas, es importantísimo todo el tema de la planificación y comunicación a las jefaturas. Más adelante voy a compartir un poquito la experiencia que nosotros tuvimos al inicio para aplicar esto, pero es fundamental, por lo menos bajo nuestra experiencia, es fundamental de que el encargado o encargada de recursos humanos o quien se encargue de este proceso, podría haber alguna municipalidad que no tenga una de recursos humanos, esto perfectamente puede darse, es dar a nivel interno una guía, una capacitación, una charla, como deseen llamarlo, a las jefaturas y al personal en general, pero principalmente a las jefaturas. Es importantísimo que las jefaturas comprendan en qué consiste esta metodología, cómo tienen que asignar
o en muchas áreas, o en algunas pocas, qué sé yo, no se está con esa costumbre de evaluar constantemente o de establecer metas. Y lo digo por mi experiencia, que durante los 2 primeros años sí tuvimos mucho trabajo, mucha lucha, porque las metas que se le estaban imponiendo a las personas no eran metas en realidad, era una redacción o una descripción de funciones. Y aquí es importante a la hora de establecer metas que el componente central de una meta es la métrica. Tiene que haber una métrica, un factor, tiene que haber algo que venga a medir el trabajo de la persona y que no simplemente venga a redactar una función que de por sí para eso ya están los perfiles, que ese es otro tema que ahorita abarco. Entonces, importante planificar y comunicar los plazos de las jefaturas. Esto lo digo porque a partir del último trimestre de cada año y deben estar finalizadas, asignadas en los expedientes personales de cada funcionario a más tardar al término del primer trimestre de cada año. Entonces, evidentemente esto hace que en el área de recursos humanos tiene que haber una planificación cada año y definir a nivel interno a partir de cuándo vamos a comenzar a definir metas. Y eso ya es algo muy personal. En el caso nuestro, si bien a mí la ley y los lineamientos nos permiten asignar metas hasta el 31 de marzo, si nosotros vamos asignando metas a final del trimestre y estamos evaluando de enero a diciembre, como que no es poco congruente también un poquito los lineamientos en que, bueno, si tengo que evaluar todo el año, pero en los primeros 3 meses no tuvo normalmente, regularmente, nosotros iniciamos el proceso en la primera semana o primer quincena de noviembre. Nosotros enviamos los comunicados a las jefaturas, tenemos todo un sistema que ahorita voy a explicar un poquito cómo funciona, y las jefaturas comienzan desde ese momento. Normalmente se les da un mes de plazo para que establezcan las metas, para que a partir de eso ya venga toda la revisión de parte de planificación y recursos humanos de las metas y que entren a regir a partir del año siguiente. En ese caso, y tal vez de lo que he hablado, abarco ese segundo punto, ¿verdad? Que es asesorar a las jefaturas en la redacción de las metas. ¿Por qué hablo yo del artículo 7 y 11? Bueno, esos artículos 7 y 11 de los lineamientos establecen o tienen relación con todo eso, porque y este punto es importantísimo principalmente con el artículo 11. Es importante que este artículo ustedes lo tengan y que cada uno de nosotros lo tengamos bien claro. Se establecen 5 niveles de planificación. ¿Qué es lo que le corresponde, por ejemplo, a las jefaturas? Y que también es parte de lo que las áreas de recursos humanos tienen que asesorar a las jefaturas, es lo que le corresponde a la hora de establecer las metas, es que si la ley obliga a que tiene que haber un vínculo de las metas que se establecen a las personas con los planes estratégicos de trabajo. Entonces, si por ejemplo tenemos una jefatura, que una jefatura tiene bajo la responsabilidad un plan anual operativo, y a la hora de redactar las metas, su jefe inmediato, que puede ser un director, va a depender, ¿verdad?, de la estructura organizacional que tenga cada institución. Y en ninguna de esas metas el director le impuso al menos una, que decía que debía cumplir al 100% los planes de trabajo establecidos en el plan anual operativo. Ese conjunto de metas, bueno, o ahí hay un caso que no está alineado. Y aquí es donde entra el área de planificación. Tal vez podemos entrar a la otra diapositiva. Y aquí es donde entra el área de planificación, que es importantísimo también coordinar con esas áreas, porque este mismo artículo 11 señala que las dependencias de las áreas de planificación deben acompañar y deben velar porque las metas estén alineadas, y bueno, allí textualmente habla con el primer y segundo nivel, con las del cuarto nivel. Entonces, hago aquí un resumen tal vez para ser más claro y que esto no llegue a ser una confusión.
y hablar con algunas colegas en todo este tiempo, hay municipalidades que no tienen planes de desarrollo cantonal. Es decir, no tienen ningún plan que viene descrito en estos lineamientos en el primer nivel. Entonces, ya partimos de ahí que el primer nivel no puede ser utilizado para asignar metas en institución si no se tienen. Segundo, tenemos el segundo nivel, que por ejemplo, ahí en la redacción encontramos planes operativos anuales, el POA. Eso, bueno, evidentemente se debe tener en las municipalidades, se tienen los planes operativos y son las metas que se asignan por cada área. Después tenemos un tercer nivel que tiene que ver con las Contralorías de Servicios. Aquí voy un poquito tal vez más rápido porque tiene que ver, y eso es otro tema, hay que definir en cada municipalidad, primero, si hay Contralorías de Servicios incluir dentro de las metas de aquellos profesionales que tienen a cargo, por ejemplo, los resultados o las evaluaciones que hacen de la percepción de los bienes y servicios. Es decir, es un ejemplo. Si tenemos una Contraloría de Servicios que está inscrita perdón, que no está inscrita en el Sistema Nacional de Contraloría de Servicios, y esas Contralorías hacen estudios anuales o bianuales, qué sé yo, sobre el servicio que se presta, y sobre esos estudios hay recomendaciones, se detectan deficiencias, los resultados de esos estudios deben ser incluidos en las metas de las jefaturas que tienen a cargo los servicios que fueron evaluados. Entonces es importante que lo consideren. Y para no dilatar más sobre este tema, el cuarto y quinto nivel tiene que ver ya con un poquito más con las de establecer las metas y poder, como encargados nosotros del proceso, asesorar a las jefaturas. Es que hay que identificar todos aquellos puestos que tienen a cargo, bajo su responsabilidad, de acuerdo al perfil y al manual de puestos de la institución, que tienen a cargo un proceso, que son las jefaturas. Porque estas personas van a ser las responsables por desarrollar planes de trabajo, sean operativos, sean estratégicos. En el caso de todas estas personas, forzosamente las metas o la mayoría de metas que se le incluyan a esas personas tienen que ser de cumplimiento de todos estos planes. Posterior a eso, efectivamente la jefatura en su potestad podría asignarle alguna meta individual, de desempeño individual, por aparte. Vamos a ir descendiendo a los estratos técnicos, administrativos, quiere decir operativos, que son funcionarios o funcionarias que no tienen a cargo planes operativos. Bueno, entonces aquí es donde vamos a venir a establecer metas individuales. Y aquí viene un aspecto muy importante, y es poder preguntar y tener claramente establecido qué tan actualizados tenemos nosotros los perfiles de la institución, qué tan actualizado está el manual de puestos de la institución. Eso es importantísimo porque puede darse, y creo yo que es una práctica que se da en muchas municipalidades por diversas circunstancias, que tenemos funcionarios o funcionarias dentro de la institución ejecutando funciones que, si usted se va al perfil, no están ahí, sino que por una práctica, en fin, por alguna necesidad, a la persona se le ha asignado alguna. Entonces, ojo con eso, y esto es una mera recomendación. ¿Por qué? Porque si nosotros le venimos a asignar una meta a algún funcionario o funcionaria sobre alguna responsabilidad que no está dentro de su perfil, la persona esta lo está haciendo por voluntad propia, por ayuda, no está en la obligación de desarrollar la actividad. ¿Qué pasa si nosotros le metemos una métrica, una meta sobre esta función, la persona no la alcanza, venimos penalizando, y ya en el proceso que se dé de apelaciones y todo lo demás, que seguramente la persona lo irá a hacer, la persona puede alegar que efectivamente se le están asignando responsabilidades que no están acordes con su salario, que no están acordes con su clasificación, y quizá ese proceso se nos podría venir abajo con respecto a la calificación que se le dio a la persona. Entonces es muy importante a la hora de establecer las metas, de que las metas estén alineadas con las funciones que tienen asignadas los perfiles, ¿verdad? Entonces para eso es importantísimo también que se fijen
en eso. Lo otro, y es el otro factor, y para mí importantísimo, que ha sido de mucha utilidad y que también la licenciada Jennifer lo tocó, es que el perfil tiene muchísimas funciones, o una persona realiza muchísimas funciones, pero aquí lo importante es que cada jefatura puede identificar cuáles son esas funciones que realmente tienen un impacto en el cumplimiento de los objetivos del área. O sea, realmente poder agarrar el perfil, las labores que está haciendo cada funcionario que tenemos a cargo y decir, bueno, esta persona hace 20, no sé, 35, 40 funciones, pero realmente cuál es la función esencial o importante para el departamento que esta persona hace. Le pongo un ejemplo, yo en el área de nosotros de talento humano, tenemos la encargada, por ejemplo, de salarios e incentivos, ella se encarga de planillas, o sea, ella hace un sinfín de funciones y los salarios estén depositados en la fecha que corresponde, sin atrasos, sin errores. Bueno, podrá tener muchísimas funciones, pero yo le centro esas métricas y esas metas que le impongo a ella en esa función. ¿Por qué? Porque si esta persona, si esta funcionaria que yo tengo a cargo me va a cumplir durante todo el año que la planilla esté bien, sin errores, pagándose cuando debe pagarse, haciendo los reportes cuando tengan que hacerse, por ejemplo, la caja de links para que no genere morosidad, esas dos metas para mí son esenciales. Bueno, solo estas dos metas yo la voy a analizar. La potestad de cuántas metas se le asigna a cada jefatura corresponde, a cada persona, corresponde a cada jefatura. Y aquí es muy importante porque hemos tenido también la experiencia donde he tenido jefaturas donde una gran cantidad de metas. La ley obliga a la jefatura a llevar un control periódico del cumplimiento de estas metas y luego evaluar. Entonces, por las cargas de trabajo que en las municipalidades normalmente hay, que son muchas, una recomendación también que nosotros le hemos dado a nuestras jefaturas es centre sus metas en las que realmente son importantes y no redacte metas por cantidad, porque más bien la carga de trabajo se le puede acrecentar muchísimo a la jefatura. Y bueno, muy importante llevar el control de la asignación de las metas, porque, bueno, es parte de la experiencia que hemos tenido de que no se les vaya a quedar a nadie por fuera. Es muy importante, si a una persona no se le evalúa, no tiene derecho al pago de la anualidad. Y, por ejemplo, tenemos no es parte del tema, pero bueno, tenemos una situación, por ejemplo, a nivel municipalidad con las anualidades que suspendidas y la Procuraduría, por medio de algunos dictámenes y apoyado también por criterios del Ministerio de Hacienda, ya han indicado que para el 2023, para el próximo año, cuando se vuelva a reactivar el pago de las anualidades, tienen que pagarse las anualidades de los periodos que pasaron. Es decir, que si una persona para el 2023 tuvo una calificación de muy bueno, le va a corresponder 3 anualidades, no retroactivo, 3 anualidades. Bueno, pero ¿qué pasa si en el 2021, 2022 o en alguno de esos 2 años no hicimos la evaluación? La persona no va a tener derecho a esa anualidad. Entonces, por eso es tan importante llevar un control siempre detallado de todo el proceso, tanto de asignación de metas como de evaluación a mitad de periodo, para que no se quede nadie por fuera. Y muy importante, porque en eso sí es explícito y textual los lineamientos, que todos los documentos de asignación de metas y evaluación tienen que estar debidamente. Si gusta, pasamos a la siguiente. Aquí hago un repaso tal vez de los lineamientos, ¿verdad? Cuando hay una disconformidad con la asignación de metas, y aquí es muy importante porque más adelante ahorita lo explico, es diferente, hay que apartar la disconformidad que puede tener una persona en la etapa de asignación de metas con la disconformidad en la etapa de evaluación del desempeño. Entonces, cuando estamos hablando de que hay una disconformidad con la meta que se le asignó a una persona, nos remitimos al artículo 7 del decreto 42087, que es el que estamos explicando y el cual es el que indica que la jefatura superior es la que soluciona. Y como la licenciada Jennifer lo explicaba, no se puede dentro del sector público obviar todo el marco jurídico que existe, porque hasta ahí habla. Si aún y la jefatura siguiente
resuelve otra vez a favor de la jefatura, por ejemplo, les estoy poniendo un ejemplo, en el caso de una disconformidad de la persona mantiene la disconformidad. No podría decirse, vea, tiene que aguantarse, ahí queda. Bueno, está el alcalde como máxima entidad administrativa y eventualmente podría elevarse el caso al alcalde. Ahora bien, me parece que en temas de asignación de metas, difícilmente alguna asignación de metas se podría caer ante algún reclamo, porque como les digo, si estamos asignando metas que están acorde con las funciones de la persona, que están en perfil, que están debidamente claras, que son los que la persona realiza, no hay mayor objeción, ¿verdad? Eso hay que verlo así. La siguiente. Este es la segunda etapa, que como les digo, esta etapa, bueno, en los lineamientos establecen que, bueno, que se establecen las metas a más tardar en el primer trimestre de cada año. Sin embargo, que es uno de los cambios que tuvo con respecto al Código Municipal, con el Código Municipal nosotros evaluamos el segundo semestre de un año y el primero del siguiente. Ahora no. Ahora con la nueva metodología evaluamos año anterior completo, de enero a diciembre. Entonces, cuando estamos nosotros imponiendo metas un año, por ejemplo, este año, cuando se pusieron los primeros 3 meses del año, estas metas son de cumplimiento este año, pero se van a evaluar hasta el 2023. ¿Qué es lo que sucede? Que luego tenemos en mayo la evaluación de metas de este año, que va a ir a evaluar el año anterior. Pero la ley, o los lineamientos, perdón, establece que tiene que haber una revisión de mitad de periodo, en donde tienen que venir a revisarse, tiene que ser muy justificado, porque dice la ley, para determinar si, por ejemplo, alguna meta fue erróneamente asignada, fue muy elevada. Podríamos, por ejemplo, tener un caso de que iniciamos el año con alguna compañera embarazada, tuvo su hijo por ahí en marzo, y mientras con la licencia y todo lo demás fue regresando por ahí de julio, agosto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le impusimos metas a esta funcionaria, que quizá era cumplimiento semanal o mensual, pero ahí tenemos un lapso mínimo de 3, 4 meses que la persona va a estar fuera con una licencia. Cuando regresa, evidentemente tenemos que hacerle alguna variación en las metas porque no va a cumplir. Y ese cumplimiento no se le puede penalizar porque está fuera de su alcance. Ese tipo de situaciones muy justificadas son las que la ley permite de que se varíen las metas que se establecieron a inicio de año. Cada área de recursos humanos tiene que planificar y definir en qué momento se va a hacer la evaluación. De acuerdo, por ejemplo, a nuestra experiencia en la municipalidad, normalmente lo hacemos entre agosto y septiembre. Hay un periodo de 15 días que nosotros comunicamos a las jefaturas, se abre el sistema para esos fines y se evalúa y se analiza cada caso si ¿verdad? Si hay motivo para variar metas, ¿verdad? Y comunicar a la jefatura los parámetros permitidos, ¿verdad? No es que una persona le establecimos una meta que está bien establecida, simplemente porque la persona no está cumpliendo, se la voy a cambiar para no joderlo, no, esa situación no existe, o sea, si la meta está bien asignada y hay un parámetro correcto, la persona tiene que alcanzar, ¿verdad? La meta que se le asignó. Y bueno, muy importante, esta etapa, como todas las etapas, tienen que quedar registradas en los expedientes personales. Pasamos a... Luego tenemos la tercera etapa, que es la de aplicación de las evaluaciones anuales. Igual, hay que planificar muy bien. ¿Por qué planificar? Bueno, sabemos que la ley establece que se tienen que evaluar a más tardar el último día del mes de mayo. Entonces, primero hay que definir qué día cae viernes, el 31, ¿verdad? Pues si cae un domingo, entonces el último día hábil para hacer las evaluaciones, ¿verdad? Va a ser el 20. Antes, es decir, iniciando mayo o a finales de abril, ya comunicamos a las jefaturas que el sistema está habilitado y que pueden comenzar a hacer las evaluaciones con tiempo. ¿Por qué? Porque ya nosotros, en las áreas de recursos humanos, en los primeros 15 días de junio, debemos tener claramente establecido cuáles son las calificaciones individuales del pago de la anualidad.
Comunicar, bueno, a nivel institucional el proceso, eso en la última etapa de la presentación, ahí yo lo voy a explicar un poquito con nuestra experiencia, pero es importantísimo comunicar. Yo esto lo repito mucho, comunicar, porque hay muchísimo desconocimiento en el régimen municipal, principalmente en aquellos puestos que no son jefaturas, todos los que son evaluados, que no tienen puesto de jefatura, normalmente hay mucho desconocimiento sobre inclusive los procedimientos de reclamo cuando no estoy de acuerdo con la meta, con la evaluación, qué es lo que pasa si tengo dos metas regulares, si tengo dos calificaciones regulares, en fin, todo el proceso. E inclusive muchos no saben bajo qué argumentos pueden ellos reclamar la disconformidad con una meta que le asignaron o no. Eso es importantísimo para el proceso, ¿verdad? Y bueno, llevar el control de la persona se quede por fuera, porque como repitió la licenciada, es un derecho. Si una persona no es evaluada, la persona perfectamente puede interponer un reclamo y recae una responsabilidad sobre el área de recursos humanos por no llevar. ¿Por qué? Porque puede ser que la jefatura inmediata se quedó, no le hizo la evaluación por algún motivo, pero también la responsabilidad de todo el proceso lo tiene las áreas de recursos humanos. Bueno, identificar, muy importante, antes de cerrar ese periodo hay que identificar las disconformidades con las calificaciones. Y aquí, por lo menos los lineamientos establecen el mecanismo para resolver las disconformidades al momento de asignar las metas, pero no las disconformidades con las calificaciones. Y aquí lo que la licenciada, una regulación interna propia que regule este procedimiento, tendríamos que tomar lo que el artículo 149 del Código Municipal señala. Si gusta, pasamos a la siguiente, que ahí está, que la disconformidad con la evaluación dada a una persona la resuelve el alcalde por medio de una audiencia. Si gusta, pasamos a la siguiente para... a una audiencia, los tendrá que escuchar y bueno, tendrá que ya luego el alcalde en última instancia resolver cuál calificación queda y cuál no. En el caso de nosotros sí tenemos regulación propia y el procedimiento nos indica una serie de plazos de 3 días hábiles para que la persona, si está de desacuerdo, presente por escrito. Disconformidad tiene 2 o 3 días hábiles, no recuerdo ahorita, para recibir a la persona, generar un acta y luego trasladar. Esto es muy, muy importante. Si estamos pasando a la siguiente diapositiva, mientras explico esto. Y lo explicó la licenciada. 2 calificaciones insuficientes en periodos consecutivos es una falta grave. Entonces es causal de despido. Podría abrirse un procedimiento administrativo y la persona perfectamente despedirse. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una serie de procedimientos que establece los lineamientos. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si a la persona, excelente, muchas gracias, sí, es cuando hay insuficiente, de acuerdo al artículo 10, tiene que haber un plan de seguimiento y mejora de desempeño. Este plan, según los lineamientos, es obligatorio. Los lineamientos, por ejemplo, también hablan de que es responsabilidad de las áreas de recursos humanos identificar las calificaciones insuficientes y por escrito notificarle a la jefatura y a la persona los pasos que deben seguirse, que es elaborar un plan de seguimiento de mejora. Esto le va a corresponder a la jefatura y los lineamientos también hablan de que el área de recursos humanos es responsable por darle seguimiento a estas evaluaciones. Igual para la jefatura, tiene la obligación cada 3 meses de evaluar el cumplimiento. Ahora, ¿qué se incluye dentro de este plan de seguimiento y mejora de desempeño? Bueno, tampoco yo abarco tanto porque ahí están los lineamientos a disposición de todos, pero ahí se pueden desde mentorías hasta procesos de capacitación y cualquier otra medida. Puede ser, por ejemplo, un coaching, que se contrate un coaching para la persona. El acompañamiento puede ser a través de un compañero de trabajo, no necesariamente la jefatura, y se le establece una serie de metas para que la persona mejore. Tuvo un insuficiente en este año.
Y resulta que el área de recursos humanos se le escapa hacer este plan de seguimiento y mejora de desempeño. Y al siguiente año, la persona vuelve a tener un insuficiente. Entonces, se envía un documento a la alcaldía para que abran un procedimiento administrativo, que el alcalde o alcaldesa es la que tiene la potestad para hacer eso, y dentro del procedimiento, el abogado defensor de la persona dice, sí, estamos de acuerdo que tuvo dos insuficientes, la calificación es inapelable porque no hubo un cumplimiento de metas, pero no le hicieron un plan de seguimiento. Todo el proceso se cayó. La persona no se le puede despedir y como lo vuelvo a decir, la responsabilidad se viene a volcar otra vez sobre los recursos humanos porque tiene que tener en claro que el plan de seguimiento es obligatorio y aquí hay un procedimiento que establece que hay que darle seguimiento. Si gusta, pasamos a la... Bueno, en caso, aquí lo menciono simplemente de conocimientos, tal vez la mayoría lo tienen, que en el caso de muy bueno lo que se habla es, que en el caso de las calificaciones de muy bueno es cuando aplica el pago de la anualidad nominal, ¿verdad? Bueno, ya el tema del cálculo de la anualidad nominal y todo ya está claro en la ley 9635, el fortalecimiento de las finanzas públicas. Y es muy importante, aquí lo que hablo es observar el transitorio único de la ley 2166, que básicamente esta es la ley que vino a suspender el pago de anualidades en el 2021 y 2022, se vuelve a restablecer en el 2023, como les indiqué ya, la Procuraduría ha indicado de que se tiene que establecer el pago con 3 anualidades, pero aquí hay otro punto importantísimo, que para marzo del 2023, si Dios lo permite, entra a regir la Ley Marco de Empleo Público y por el tema del salario, esto podría provocar que haya un grupo de funcionarios, grande, pequeño, va a depender de los salarios en cada institución, a los cuales no se les va a poder pagar anualidad, aunque tengan un muy bueno. Entonces, son temas que hay que considerar dentro de todo el marco legal, ¿verdad?, que nos rige. Si gusta, con el siguiente. Bueno, y para finalizar, pero que fui un poquito rápido porque no quería pasarme del tiempo, entonces, pero bueno, creo que he abarcado hasta el momento toda la etapa. Aquí el tema de la experiencia un poquito más breve, y eso fue lo que nosotros tuvimos. Con todo el equipo de recursos humanos, varias semanas de lectura, de análisis, de discusión de estos lineamientos de la ley, jurisprudencia, buscar a nivel interno, ¿verdad? ¿Qué se tenía? Tuvimos también varias sesiones de trabajo con el área jurídica y esa es mi recomendación, que a nivel interno lineamientos tengan ese apoyo del área jurídica, que puedan, todas las dudas que tengan, es decir, que el proceso esté bien claro en todas sus etapas, porque cuando el área de recursos humanos vaya a liderar todo este proceso, vaya a capacitar, tiene que tener conocimiento pleno de todo este proceso. Evidentemente, eso tiene también muchos componentes jurídicos y para eso es importante el apoyo del área jurídica. La capacitación a las jefaturas y la capacitación a todo el personal fue vital. Nosotros creamos, bueno, una presentación propia y en una primera ocasión reunimos a todas las jefaturas y les expusimos todos estos lineamientos. Cuando recién salían, les explicamos la nueva metodología, cómo tenían que interponer metas, cómo tenían que redactar las metas, cuántas metas, cómo se hacían las evaluaciones, en fin, todo esto que estoy explicando, pero con más detalle a las jefaturas, había que explicárselas. Y después, un poco más de 300 funcionarios por grupos, capacitamos a todo el personal, les hicimos una presentación de todo este modelo, de toda esta metodología, les explicamos cuáles eran sus derechos dentro de todo este proceso, que si estaban disconformes con la asignación de metas, tenían este procedimiento para apelar, si estaban disconformes con la evaluación, tenían este otro procedimiento. Se les dijo, lean muy bien las metas que se les están asignando a principio de año, no firmen por firmar. Si ustedes tienen alguna presión, alguna factura donde les dice, tome, firme aquí y después le discuto y usted firma, tenga en cuenta de que usted ya se está comprometiendo y ya luego no puede alegar de que no cumplió esas metas porque las desconocía, porque la firma, dice la ley, de que tiene que generarse un compromiso escrito de la persona y la jefatura y eso queda en el expediente, de tal manera que al momento de la evaluación, si una persona dice, yo no tenía que hacer esta función, esta métrica era muy elevada, bueno, la persona la aceptó. Entonces, por ejemplo, todos estos temas fueron los que trataron el procedimiento y eso me parece, por lo menos,
de la experiencia que hemos tenido, algunos colegas que hemos estado ayudándoles, nunca se le ha dado una capacitación al personal sobre esta metodología. Entonces, ese desconocimiento crea un ambiente de inseguridad grandísimo, un ambiente de morbo, una resistencia a todo este proceso y también es complicado trabajar así. La siguiente. Si gusta, pasamos a la siguiente. Y bueno, este yo lo pongo también porque, bueno, la verdad es que este proceso, decir de que el jefe o jefa de recursos humanos lo lidera completo y lo lleva todo el control es una falacia. Hay que construir un sistema informático. Nosotros, por ejemplo, al inicio, ellos lo mencionan, nosotros cuando iniciamos no teníamos sistema informático, teníamos un equipo robusto en el área TI, donde yo construí las especificaciones a raíz de o a la luz de la lectura que tuvimos de estos lineamientos. Y bueno, dichosamente las posibilidades nuestras nos permitió crear un sistema propio, pero por ejemplo, el primer periodo nosotros lo hicimos y creamos un machote en hojas de Excel y se fue todo por hojas, hicimos la evaluación. Entonces, al final de cuentas, porque hemos tenido ahí también esa experiencia, en algunos lugares nos han dicho, vea, no lo hemos hecho porque no tenemos un sistema informático. No importa si tienen el sistema informático o no, si están en la capacidad o no, el tema es que es una obligación implementar el modelo. Y por último, también consultar las competencias del MIDEPLAN, Servicio Civil, para referencia a lo que construyeron. No sé si... Muchas gracias a don Gerson. Realmente ha sido súper útil la información que nos ha brindado el compañero y por supuesto desde su experiencia desde la municipalidad nos ayuda a todas a entender cómo llevar, ¿verdad?, todo esto a la práctica basados en lo que doña Jennifer nos comentaba al inicio. Vamos, bueno, primero quería agradecerles a todas las personas que continuamos acá en el espacio, especialmente a las autoridades, que vemos algunas autoridades alcaldesas por ahí conectadas. Muchísimas gracias por mantenerse hasta ahora. Vamos a tratar de mantenernos hasta las 6:30 por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Recordemos que tanto doña Jennifer como don Gerson, ¿verdad?, nos están apoyando voluntariamente y bueno, el tiempo de todos. Vamos hasta las 6:30 a tratar de contestar las preguntas. Estamos muy contentas en el podemos enviar por correo para contestar las que sean posibles. Como les indiqué al inicio, sí es importante que sean preguntas generales, no referidas a casos en específico, o por lo menos a doña Jennifer, que ella bueno, tiene prohibición y por su trabajo no puede hacer como contestar cosas tan específicas. Vamos a iniciar, no sé si Marquesa o Rebe, vamos con, bueno, las compañeras y pasar a las respuestas. Marque, sería. No, buenas tardes, buenas noches más bien. Un gusto, todas las consultas que han recibido. Vamos a empezar con algunas consultas que le estamos, exposición de los dos, entonces, pues obviamente filtramos. La primera pregunta que nos plantean para doña Jennifer sería, ¿qué pasa con las personas que realizan procesos cualitativos? Es decir, que no se tiene certeza de las actividades que realizarán, sobre todo por su gestión de apoyo, por ser gestión de apoyo o de otras áreas. Adelante, doña Jennifer. La norma es clara, 80% tienen que ser aspectos cuantitativos, Ley General de Salarios y la Ley Marco de Empleo Público. Hay que buscar cómo esas labores cualitativas yo las traduzco en elementos cuantitativos. Entonces, por ejemplo, es una labor de asesoría, atiendo consultas. No sé cuántas consultas me van a llegar durante el año, pero en un deber ser, y quizás puede ser el primer año de primera experiencia, yo puedo tener un aproximado, qué sé yo, el año pasado
siempre cuantitativamente. O, por ejemplo, con porcentajes. La atención del 80% de las consultas recibidas, no sé cuántas consultas van a ser, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 40. Entonces, la atención del 80%, sí, pero siempre tengo que buscar de qué forma yo traduzco esa función a elementos cuantitativos, porque la norma es muy clara, 80% tienen que ser elementos cuantitativos. Tal vez nosotros estamos muy acostumbrados a la evaluación cualitativa y nos cuesta, pero si ya uno se empieza a pensar, siempre hay formas de evaluar con porcentajes, con cumplimiento, con números. Siempre hay alguna forma de tener una numeración y también esos resultados nos van a servir de insumo para los años siguientes. Entonces, los años siguientes me doy cuenta, no tenía ese registro. Mira, por tantos, en tales meses se le manda más, entonces puedo en el futuro modificar, recordemos que esos planes tienen que ser anuales, entonces este año lo puedo hacer como un aproximado, el próximo año lo voy a hacer más estrictamente, pero siempre tengo que buscar de qué forma traducir eso a aspectos cuantitativos, así sea con porcentajes. Muchas gracias. Continuamos con don Gerson. Nos consultan, no me queda claro el plan de trabajo al inicio del año. ¿Lo hace la persona colaborador o lo realiza el jefe? Perdón, cuando se refiere al plan de trabajo, se está refiriendo a cuando la persona tuvo una calificación insuficiente, el plan de mejora. ¿O a cuál plan se referirá? No, sería al plan de trabajo de sus funciones con las metas. Que ahora el proceso que establece los lineamientos va trasladando esas responsabilidades según la etapa que se está haciendo. Recursos Humanos debe informar, debe iniciar todo el proceso, debe comunicar y son las jefaturas las responsables de establecer las metas a cada persona. En el tema de las planificaciones, del área de planificación, eso es muy importante, el área de planificación de cada institución no tiene que entrar a revisar la redacción de la meta, de decir si esta tiene métrica, no tiene métrica, está bien o está mal. Lo que las áreas de planificación tienen que entrar a revisar es si las metas están vinculadas a los niveles de planificación que establecen los lineamientos, y ahí establecen específicamente los niveles el 1, el 2 y el 3, si no me equivoco, y el cuarto, perdón. Muchas gracias, Gerson, muy amable. Otra consulta para doña Jennifer es la siguiente. Dicen, si un jefe no realiza la evaluación, se debe pagar la anualidad al funcionario. Y si se toma en cuenta para el incentivo de carrera, ¿cómo se aplica en el caso de una evaluación con nota insuficiente? Adelante. Ahí son dos preguntas. La primera pregunta, ¿hay responsabilidad para el funcionario que no realiza la evaluación del desempeño? Sería una causal para abrir un procedimiento administrativo disciplinario por incumplimiento de sus funciones. Ahora, la ley no lo dice, pero al ser un error de la administración, yo no puedo perjudicar al funcionario por la omisión. La omisión de la jefatura le genera responsabilidad administrativa, disciplinaria a la jefatura por no haberlo hecho, y a mí me genera el derecho, probablemente si ese funcionario se va a un juzgado de trabajo, el juzgado de trabajo le dé la razón y ordene que se le pague la anualidad. ¿Por qué? Porque yo no estoy recibiendo la anualidad por una acción mía, sino por la omisión de mi jefatura. Y eventualmente, si esa anualidad que se pagó no correspondía a pagarla, puede ser incluso que la jefatura tenga responsabilidad civil
pecuniaria. Se le puede hasta cobrar a la jefatura el pago que me hicieron a mí que no correspondía. Entonces, de ahí la importancia que las jefaturas, como bien lo mencionaba el compañero Gerson, que las jefaturas estén muy chispas con este tema de la evaluación del desempeño, porque no es simplemente que no lo voy a hacer. Si no lo hago, podría ser una causal de responsabilidad y efectivamente, si a mí no me pagan la anualidad simplemente porque la jefatura no me evaluó, yo tengo todo el derecho a pedir el reconocimiento de ese incentivo. Con relación a lo de carrera, lo de una calificación insuficiente, la normativa es sumisa y me parece que tampoco los lineamientos hacen referencia a ese aspecto de cómo se va a tomar en cuenta, qué sé yo, si va a ser que una persona que tenga una calificación insuficiente no se le va a considerar para censos o cosas así por el estilo. Tendremos que esperar a que ya se den los casos y haya una resolución de los tribunales para empezar a sentar jurisprudencia, porque la ley no lo señala. Yo sí le recomiendo es que todos esos supuestos lo incluyan en un reglamento. Digamos, la ley sí dice que la evaluación del desempeño tiene que tomarse en cuenta para carrera, tiene que tomarse en cuenta para censos, tiene que tomarse en cuenta para casi que todo el desarrollo del funcionario, becas, permisos, licencias y demás, pero entonces el cómo, dado que la ley no lo dijo y parece que los lineamientos tampoco son tan específicos, el cómo es importante que lo reglamentemos, que lo pongamos en un reglamento y esperar a que en algún momento haya jurisprudencia al respecto. Muchas gracias, doña Jennifer. Ahora seguimos con Gerson. Nos consultan, ¿cómo se evalúan las funciones adicionales o por recargos o extraordinarias que no son propias del puesto? Muy bien, aquí es importantísimo, y como lo reiteraba yo, que por un aspecto inclusive legal, ya más que allá de técnico, todos, y bueno, el Código Municipal establece la obligación de mantener actualizado un manual de puestos. Dentro de este manual, evidentemente, tenemos los perfiles. Cuando hablamos de recargo, ya para eso hay que, debe quedar por escrito dentro de los expedientes si hay algún tipo de recargo. Eso inclusive supletoriamente el Código Municipal en eso se queda corto. Supletoriamente se toma lo que indica el Estatuto del Servicio Civil, donde establece el proceso en el cual se debe realizar un recargo de funciones, lo cual el recargo de funciones no es simplemente un correo o una acción verbal donde le decimos a la persona, mira, usted ahora ocupo que se encargue de esta función, esta responsabilidad, porque X persona está incapacitada, ¿no? Cuando hay un recargo de funciones, tiene que haber una resolución, tiene que haber un periodo mínimo, si no me equivoco, el Estatuto del Servicio Civil habla de 6 meses, para que entonces inclusive este recargo origina un pago por las diferencias. Entonces, si tenemos nosotros un recargo de funciones asignado a una persona con su debida resolución y con esa garantía que se le está pagando también a la persona por esa responsabilidad adicional, efectivamente, caso contrario, que la licenciada Jennifer tenga algún otro criterio, perfectamente se le podría asignar esa meta. Lo importante es, ahora, el recargo no es una acción permanente, es algo que es temporal y debemos considerar que las metas se asignan para todo el año. Entonces, si tenemos de momento un recargo y es muy probable que dentro de 3, 6, 7, 8 meses ya esa función ya desaparezca, también es un tema que se tiene que entrar a valorar, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante a la hora de establecer las metas, es como primera fuente, es el perfil de puesto. Y a partir de ahí poder, bueno, valorar estos temas de los recargos que, como le digo, a mi criterio, si no existe una resolución debidamente formal con una acción de personal dentro del expediente de la persona y que siga el lineamiento del Estatuto del Servicio Civil donde se le está reconociendo salarialmente ese aumento en su responsabilidad, me parece que si no está así y se le asigna esa meta y la persona por alguna circunstancia no la cumple, si se le llega a penalizar su calificación por eso, me parece que sería un elemento que la persona podría al final de cuentas tomar para recurrirlo y que no se le penalice por eso. Muchas gracias, Gerson. Tal vez un poco en esa misma línea nos plantean para doña Jennifer, ¿qué pasa si el jerarca no emite o aprueba las funciones dentro de los plazos que establece la ley? ¿Qué pueden hacer las personas servidoras públicas? Y si por esa omisión pierden el derecho a la evaluación o eventualmente a la anualidad. Adelante, doña Jennifer.
Bueno, la anualidad, lo que había comentado anteriormente, ¿verdad? De que se tendría el funcionario si no se le paga porque no se le hizo la evaluación o no se establecieron las metas. Con relación a no aprobarlas en los plazos, también me genera un tema de responsabilidad administrativa. Como también hay que tomar en cuenta que la evaluación no la tenemos que dejar a final de año, sino tenemos que hacer realimentación durante el año. Es un proceso continuo, un proceso durante todo el año. Entonces es importante que yo como subordinada deje constancia por escrito que yo hice la consulta de cuáles eran las metas que se me iban a tomar en consideración, de que si se hicieron la aprobación o no se hizo la aprobación. Si el jerarca no lo hace, yo no, como subordinada no puedo obligar a la jefatura a hacerlo. Y si el jerarca no lo hace, sí necesito dejar constancia de que como subordinada yo estuve dispuesta a recibir esa evaluación y más bien se me vulneró un derecho, porque recordemos que hay un derecho a ser evaluado. Y ahí la responsabilidad cae exclusivamente en el jerarca, que no aprobó en tiempo, que no comunicó, que no implementó, que no diseñó, y a mí como funcionaria no se me puede causar un perjuicio patrimonial, como sería el no reconocimiento de mi anualidad, por una omisión de la jefatura. La jefatura habría que abrirle un procedimiento administrativo disciplinario por su omisión y al funcionario habría que reconocerle su pago. Pero sí es importante que yo como subordinada desde un inicio de año esté preguntando, haciendo gestión, consulta, que quede constancia que siempre estuve dispuesta a recibir y que más bien se me violentó el derecho de no ser evaluado. Muchas gracias a doña Jennifer y queremos mandarle un saludo cordial a diferentes personas que nos han hecho el reporte desde diferentes cantones, Tarrazú, Carrillo, Cotobruz, Belén y San José. Les agradecemos hoy que nos estén acompañando en este espacio y vamos a terminar con las últimas dos preguntas para don Gerson. Nos indican las personas contratadas por servicios especiales o puestos de confianza deben ser evaluados bajo la misma metodología. Además, los contratos interinos y demás tienen fechas establecidas para ser evaluadas o al finalizar corresponde a los contratos o dependiendo de los proyectos. Okay, sí, bueno, ahí hay diferentes circunstancias. Aquí cuando habla, y aquí, bueno, aquí tengo aquí la ley a mano, es bastante extensa, el artículo 17 habla de la evaluación del desempeño en los casos especiales. Como lo explicó la licenciada también al inicio, el Código Municipal sí establecía también una serie de parámetros de cuándo una persona es evaluada por quién, ¿verdad? Y en qué circunstancias, ¿verdad? Con el Código Municipal solamente podían evaluarse las personas que estaban en propiedad y ya ahora con los nuevos lineamientos ya pueden ser evaluadas todas las personas, inclusive interinas y suplencias. Ahora, lo que son interinos, para empezar, aquí es importante que si están interinos, bueno, están en una plaza vacante, en la cual el Código Municipal establece un periodo específico para que el concurso se resuelva y la persona quede en propiedad. A esas personas se les tiene que hacer evaluación. Todas las personas que entran a la institución habla el elemento, por nombramientos temporales o discontinuos, se les tiene que poner metas de evaluación. Ahora, en el caso de los interinos, con mucho más razón. También habla que de acuerdo al periodo en que se vaya a hacer la evaluación, la evaluación que se le haga en periodo de prueba a la persona puede ser tomada en consideración para la calificación que se le dé, para determinar si la persona tiene derecho a la anualidad o no. Eso en el caso de las personas interinas. En el caso de servicios especiales, me parece, bueno, por lo menos nosotros en la institución no se le asignan. En el caso de los servicios especiales estamos hablando de una condición de un puesto que no puede ser permanente por más de un año y son personas que tienen una condición diferente, ¿verdad? No son empleados, sí son empleados municipales, pero no tienen ese derecho a la estabilidad laboral porque no son contratos por tiempo determinado. Lo mismo pasaría con los puestos de confianza, ¿verdad? Porque los puestos de confianza no tendrían derecho al pago de anualidad y hacer las evaluaciones. Por lo menos los lineamientos sí hacen referencia a los puestos interinos y de suplencias. En el tema de servicios especiales y puestos de confianza no hace referencia a que tengan que ser evaluados
y por lo menos en nuestra práctica no son evaluados. Muchas gracias. Y ya para cerrar, para Gerson igual, si una persona cumple la anualidad antes de junio, ¿cómo se aplica dicho pago si no se ha realizado aún la evaluación de desempeño? Ok, en esos casos, la persona tiene derecho al pago de la anualidad de acuerdo a la última evaluación que tuvo el desempeño. Entonces, debemos recordar que lo que señala la regulación es que una vez que la persona es calificada en el último día hábil de mayo, es decir, en junio, a partir de ahí le corresponde el pago de la anualidad cuando le corresponda. Bueno, cuando le corresponda de acuerdo al cumplimiento del anual, ¿verdad? De cuando ingresó. Entonces, podemos tener una persona que, por ejemplo, bueno, tuvo un muy bueno, un excelente, un sobresaliente en el mes de junio de este año y cumple anualidad en los 15 de mayo de cada año. Entonces, esta persona, bajo el escenario que estuviéramos pagando, ¿verdad?, las anualidades para junio, viene reciente haber recibido el pago de la anualidad. Y para el otro periodo, para el 15 de mayo, va a tener derecho a que reciba el pago de la anualidad con respecto a la última evaluación que recibió. Es decir, que cada año que hacemos la evaluación y generamos calificación, de ahí hasta el otro ciclo evaluativo, todas las personas que vayan cumpliendo anualidad en todo ese año, en ese año que sí sería ese semestre un año y el segundo el otro, van a tener derecho al pago de la anualidad, repito, con respecto a la última evaluación que se hizo. Muchas gracias, don Gerson, y a doña Jennifer también por el espacio. Yo creo que todas y todos nos vamos satisfechos de este espacio donde estamos aprendiendo mucho, tanto del marco legal como de lo que es la práctica y la vida cotidiana de nuestra gestión municipal. A las personas que todavía están conectadas, agradecerles su participación. Como comentó Marque, de varios lugares nos siguen llegando preguntas y consultas. Vamos a tratar de mantener la grabación en los próximos días. Sigan nuestro canal de YouTube, ahí va a estar la grabación, o en nuestras redes sociales cuando ya estén disponibles los materiales para que los puedan consultar. De mi parte, reiterarles el agradecimiento a doña Jennifer, de verdad, muchas gracias, excelente la presentación, y a don Gerson, de verdad que sí, aprendimos un montón. Yo estoy segura que habemos muchas personas que vamos a seguirlo molestando con un montón de preguntas. De verdad que la Municipalidad de Heredia está haciendo un trabajo ejemplar en este tema, la evaluación del desempeño. Para cerrar, no sé si doña Jennifer me regala 2 minutos y después don Gerson, 2 minutos así como cierre, como esa idea que no nos podemos ir sin esa idea final. Doña Jennifer. Gracias. Bueno, una idea final, y porque de hecho vi varias preguntas, es las responsabilidades que tienen las jefaturas de empezar a trabajar en este tema de la evaluación del desempeño. Hay que hacerlo planificado, como bien los comentaba don Gerson, es todo un trabajo, una labor ardua. El no hacerlo le genera responsabilidad a la jefatura, y también nosotros como funcionarios estar muy atentos a qué se nos va a evaluar, qué es lo que se nos va a calificar, llevar incluso hasta nuestros propios controles, y recordar que el objetivo real de la evaluación del desempeño es mejorar en la prestación del servicio público. El hecho de que se pueda despedir a una persona es una consecuencia externa, digamos, una consecuencia que debe ser la última consecuencia de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, tanto para la institución como para el funcionario, lo que tiene que buscar es una mejora cuantitativa y cualitativa en el servicio público que prestamos. Eso sería. Muchas gracias, doña Jennifer. Don Gerson. No, solamente agradecer, ponerme a disposición. Creo que en temas de recursos humanos es importantísimo poder estar apoyándonos en todos esos temas. Es un tema que vino a cambiar un poco la metodología. Yo sigo pensando, por lo menos en mi experiencia, que en el área de las municipalidades no estamos tan acostumbrados a evaluar, a hacer ese seguimiento, a poder establecer, y lo digo yo porque, bueno, a nivel de municipalidad, de nuestra experiencia ha costado muchísimo con el tema de la redacción de las metas. Hemos mejorado mucho, y un aspecto importante, tal vez, que son 2 puntos que yo señalo, es ponerle bastante atención a la redacción de las metas, que realmente tengan una métrica, que sea realmente una meta, porque si no, se vuelve, por decirlo así, como dicen popularmente, un saludo a la bandera, ¿verdad? No tiene ningún sentido, porque el sistema viene a tratar de mejorar los sistemas de evaluación, y hay que poner atención a eso.
¿qué es la ventaja de poner la atención a estos puntos de la realización de la meta? Que normalmente la persona no va a estar cambiando de puesto. Entonces, si en algún momento logramos identificar esas funciones esenciales y le establecemos esas métricas, a partir de ahí, los próximos años, prácticamente estaríamos repitiendo metas y el trabajo se vuelve más alivianado, ¿verdad? Y con el tema, tal vez algunas que ya tienen que ir trabajando, tienen que ir incorporando recursos para poder establecer un sistema informático, quizá mi recomendación, y no quiero tampoco arruinarle el negocio a otras empresas que han llamado a ofrecer, muchos de los sistemas que están ofreciendo hoy en día, hay un cobro mensual porque es un mantenimiento por cantidad de funcionarios a los que les alquilan el sistema para poder hacer la evaluación del desempeño. En el caso nuestro nos ha servido muchísimo el sistema propio que tenemos. Creo que si algún momento algún área tiene un área TI, yo podría inclusive hasta coordinar para que se les facilite todos esos parámetros para que puedan construir sus modelos, pero tal vez una recomendación a nivel del sistema informático, que sí he tenido varias consultas, es y tal vez evitar esos sistemas que les van a generar un costo grandísimo a la institución, y sí tener un sistema informático, tal vez no hacer tan robusto, no hacer tan fuerte, pero que sí que funcione, que dé el seguimiento, que se pueda asignar las metas, y ahí, como inclusive nosotros lo venimos haciendo, ir fortaleciendo el proceso año con año. Muchas gracias, don Gerson. Voy a compartirles un poco el enlace. Acá está, no sé si lo ven, para que nos sigan en redes sociales. También tenemos el área de Academia Municipal. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en YouTube. Veo ahí algunas consultas al respecto. Esperemos que esto esté en los próximos días disponible. Yo sé que don Gerson va a estar también disponible por si lo tenemos que molestar algún día de estos. Y doña Jennifer, me parece que el próximo año vamos a poder realizar otras cosas un poco más específicas de todo lo que implica la evaluación del desempeño. Ahí vamos a estar informándoles al respecto. Nos despedimos acá. Muchísimas gracias.